¿Dónde se glorifica Dios? Alguno podría pensar que en un lugar como el templo. Otro deduciría que a través de un sacrificio para alcanzar su favor. Alguien podría opinar que a través de cierto costo. Pero no es así. Dios no se glorifica a través de estas formas. Dios se glorifica a través de la sencillez. La sencillez es la cualidad de lo simple y lo básico. Es lo que carece de ostentación o de dificultad. El científico Herbert Simon describe que la sencillez es una cuestión de perspectiva, pues cada persona puede tener una idea diferente de lo que significa. Sin embargo, estuve estudiando y revisando y encontré algunas pautas interesantes, cualidades que tienen las personas sencillas. Y quiero compartirles algunas de ellas. Las personas sencillas se adaptan a cualquier situación en la que se encuentren. Disfrutan de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Les gusta ver lo bueno en todas las situaciones y siempre están dispuestos a compartir. Las personas sencillas son humildes con respecto a lo que hacen y a lo que logran en la vida. Se preocupan por las cosas esenciales, dejando a un lado lo que es artificial. No se dejan llevar por las apariencias, hablan con claridad. Pero también las personas sencillas, atención, no les gustan los excesos, ni a nivel externo, ni a nivel interno. Pensando en esto, reflexionaba que Dios se glorifica en la sencillez. Dios promete darle sabiduría a los sencillos. La palabra de Dios lo declara de esa manera. Y además de darle esa sabiduría a los sencillos, también promete protegerlos. Como dueño de la tierra y de su plenitud, Dios hubiese podido escoger el mejor hospital de Israel, los mejores doctores, las enfermeras más expertas. Pero mira, no fue así. Él escogió la sencillez. El Rey de Reyes escogió un pollino hijo de asna, un burrito, en vez de el mejor caballo de paso fino que pudiera haber en el país. Lo hubiera podido escoger. Pero Él se glorifica en la sencillez. Escogió comer pan y pescado a la orilla de las playas con la gente sencilla, antes que sentarse en la mesa con los príncipes de la época. Escogió ofrecerte un nuevo camino a ti y a mí, no difícil, un camino sencillo, un camino angosto, un camino preparado por Él mismo, pues Él dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Dios no hace de la vida cristiana una vida difícil, sino al contrario, nos quita las dificultades, las adversidades, para darnos una vida simple, una vida fácil, una vida sencilla, sin complicaciones. No necesitas GPS para caminar con Cristo, pues Él no ha hecho difícil su camino. La Escritura dice: el que anduviere en este camino, por torpe que fuere, no se extraviará de él. Así que la persona menos intelectual, mientras esté mirando a Cristo Jesús y le siga, jamás se extraviará de su presencia. Él escogió bendecirnos, aunque estábamos maldecidos por el pecado. Él procuró nuestra bendición. Escogió darnos vida, aunque estábamos muertos espiritualmente. Hoy hay una invitación de parte del Señor para todos. No te compliques la vida. Aquí viene una vez más
No te compliques la vida por lo que haya pasado o por lo que estés pasando. Invoca al Señor Jesús y permite que Él se glorifique en la sencillez en la que te encuentras. A veces esperamos que alguien haga algo por nosotros, pero de ello a veces solamente quedan decepciones. ¿Cuántos hijos no esperaron que su mamá o su papá hiciera algo por ellos, pudiendo papá o mamá hacerlo? Pero no lo hicieron. ¿Y qué quedó en el corazón de ellos? Decepciones. Pero hoy he venido a decirte que Dios puede ayudarte, puede obrar, puede abrir los cielos a tu favor. El Señor se complace en glorificarse en la sencillez y te invita hoy a tener una vida sencilla, un corazón sencillo, una relación con tu familia de sencillez. Muchas personas no han iniciado una visión, un plan o un proyecto que Dios les mostró, esperando obtener lo que ellos creen que necesitan para iniciar. Pero puede que Dios esté esperando que tú inicies con lo poco o nada que tengas. Él está esperando que inicies, porque Él se glorifica en medio de la sencillez de tu fe en Él. Quiero motivarte e invitarte para que no te compliques más la vida. A veces somos nosotros los que complicamos el desarrollo de nuestra vida, porque Dios no vino a complicárnosla, vino a hacer de nosotros ese gran propósito, ese gran proyecto que tiene para cada una de nuestras vidas. Por eso les invito a que, si el Rey de Reyes quiso vivir una vida sencilla, sin complicaciones, ¿por qué no nosotros podríamos tomar esta decisión también? Dale la oportunidad a Dios que Él se glorifique con lo poco o mucho que tengas en tu mano. Su poder se sigue perfeccionando en la debilidad. Y recuerda que los cielos y la tierra van a pasar, pero lo que tú hagas por permanecer en la palabra de Dios, en esa sencillez, es lo que permanecerá para siempre. La obediencia parece difícil, pero es sencilla. Consiste en hacer caso. Provoque o no provoque, pero en eso consiste la obediencia. Y hay un manantial de bendiciones a la espera en la medida que obedecemos. Permítele a Dios que Él obre en tu vida y que tú puedas tener un corazón sencillo. Permite que Dios se glorifique en la sencillez. ¿Dónde? ¿Dónde puedo ver la gloria de Dios? ¿Dónde puede estar la gloria de Dios? ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? En la sencillez. Dios se glorifica en esa sencilla oración que tú haces en la mañana cuando te levantas, antes de irte a tu trabajo y de comenzar las labores del día, y antes de correr, en esos sencillos 20 minutos, media hora que tienes, que te madrugas, que tal vez es el sueño más rico, más agradable del día, de la noche, el momento, pero que tú lo inviertes con sencillez para dirigir tu corazón y tu voz hacia el Rey de Reyes. Él ve esa sencillez de tu corazón. Cuando abres la Biblia y comienzas a leer su palabra y comienzas a alimentarte ahí, en esa sencillez, porque no tiene nada de difícil abrir la Biblia y comenzar a leer y decirle al Señor: háblame en este día. En esa sencillez puedes estar encontrando
una revelación, una respuesta, un milagro, una puerta que Dios te abra y te la esté mostrando a la luz de la palabra. Y lo que de pronto llevabas tiempo esperando, estaba allí, la respuesta esperándote a ti, de que tú abrieras su palabra. Dios se manifiesta en la sencillez. Dios utiliza a esa viuda de Sarepta en medio de su sencillez para alimentar al profeta de Dios. Y en esa sencillez, Dios se glorificó y manifestó un milagro extraordinario. No cesó el aceite y no cesó la harina mientras hubo vasijas. Permite que en tu sencillez descienda el aceite de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida, sobre nuestras vasijas y sobre ese poquito de harina que haya en tu mano. Permite que Él lo multiplique y tus ojos puedan ver la gloria de Dios. ¿Dónde puedo ver la gloria de Dios? En la sencillez. En tu sencillez, busca el rostro de Dios. No en nuestra complejidad, no en nuestros sistemas de información, no en nuestros algoritmos, no en nuestra programación. Tiene que tener mucho cuidado porque usted y yo, las personas, entre más cumplimos años, más complicado nos hacemos y más exigente nos hacemos. Pero Dios nos puede dar sabiduría para que entre más cumplamos años, vivamos una vida más sencilla y con menos complicación. Los viajeros con experiencia dicen que se acostumbraron a viajar con una maleta muy pequeña y que con ella la llevan en su mano, maleta o equipaje de mano, porque a veces hay problemas con el vuelo y entonces la maleta no les llegó a tiempo, o se fue para otro lado, o no la pusieron en el gate indicado, y entonces la persona se le complica la vida porque llega al hotel o a la casa y no tiene con qué cambiarse, quiere bañarse y no tiene cómo hacerlo, que ahora necesita ir a comprar ropa pero ya está todo cerrado. Pero los viajeros expertos dicen que se acostumbraron a viajar con una muy pequeña maleta y allí tienen lo que necesitan para pocos días, pero lo que necesitan. Que Dios nos ayude a andar a todos con una maleta pequeña y en esa maleta pequeña podamos tener nuestra fidelidad a Dios, nuestra sencillez de espíritu, nuestra obediencia al Dios verdadero, para que cuando Él nos llame a su presencia, entonces no nos enredemos ni nos compliquemos la vida. Permítame terminarle diciendo esto. ¿Cuánto tiempo llevas discutiendo con tu cónyuge por lo mismo? A ver, aquí hay un hijo que seguramente se va a reír y otro se va a quedar pensativo. ¿Cuánto lleva tu papá y tu mamá peleando por lo mismo? Y entonces ya veo a algunos hijos sonriendo y dice, desde que estaba niño están peleando por lo mismo. ¿No crees que ellos deberían vivir de una forma más sencilla? Llegar a un acuerdo y decir, no vale la pena seguir peleando por esto, vamos a arreglar las cosas. Por favor, mejora tú esta parte, yo mejoro esta, y vamos a tomarnos una vida más sencilla en la bendición de Dios y vamos a avanzar. ¿Cuántos matrimonios no están dando vueltas en el mismo lugar por hacer de sus vidas una vida compleja? ¿Cuántas vueltas dio Israel en el desierto durante 40 años por estar no viviendo la bendición de Dios con sencillez, sino en medio de milagros y de maravillas? Seguían extrañando de dónde venían, seguían extrañando la comida de dónde venían, seguían criticando, seguían murmurando contra el Moisés y los demás, pero no disfrutaron la sencillez de la gloria de Dios. Permíteme decirte, tu Dios no es un Dios complejo.
Tu Dios no es un Dios difícil de entender. Tu Dios no es un Dios complicado. Tu Dios es el Señor más sencillo del universo. Y nos lo demostró en todas las áreas de su vida. En ese pesebre, allí nos lo demostró. Jesús te llama a vivir una vida con sencillez. No te compliques más. No pierdas el tiempo peleando más. No te gastes tratando de cambiar a los demás. No lo vas a lograr. Cambia tú. Deja que Dios te cambie a ti y cambiará tu perspectiva hacia los demás. Si alguien recibe esta palabra, quiero invitarte a cerrar tus ojos un momento y a decirle a Dios en este instante: Señor, ayúdame a vivir. Ayúdame a vivir en la sencillez de tu propósito. Ayúdame a vivir en la sencillez del plan que tienes para mi vida. Ayúdame, Señor, a ver lo bueno en todas las situaciones. Ayúdame a disfrutar de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Ayúdame a ser humilde en lo que tú me has dado y en lo que lograré. Ora conmigo, por favor. Señor Jesús, quiero darte gracias por este consejo de sencillez que has puesto en nuestro corazón en este día. Tu palabra es verdad, Señor, y nos diste ejemplo en toda tu manera de vivir. Tú eras manso y eres manso y humilde de corazón. Y nos dijiste que aprendiéramos de ese ejemplo para que halláramos descanso para nuestras almas. En la sencillez podemos alcanzar esa bendición de estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Te ruego que nos ayudes a no complicarnos, a no enredarnos, a no hacer nuestra vida cada vez más difícil, sino a poder entender que tú viniste para quitar nuestras cargas, que tú viniste para llevarte el peso que había en nuestros hombros, que está profetizado en Isaías, que tú te llevaste, Señor, nuestras enfermedades. Algunos aún están enfermos, pero hoy pueden abrazar esta promesa de que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y que también sufrió nuestros dolores. Algunos todavía siguen sufriendo dolores antiguos del pasado, pero ¿por qué no se los entregas al Señor hoy? Porque Él los quiere llevar para que tu vida sea una vida de sencillez, de gozo, de bendición y de esperanza. En el nombre de Jesucristo,